Pensar en ti. Ayúdanos, Señor, a buscar tu dirección, a poner nuestras fuerzas en ti, a poder seguir adelante cumpliendo con la obra que tú has puesto en nuestras manos. Señor, en ti ponemos nuestra confianza y estamos seguros, Señor amado, que tú nunca nos vas a abandonar, sino que fortalecerás nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te alabo, Señor, y te bendigo en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Buenos días. Muchas bendiciones para todos. Alabado el Señor. Estuvimos ayer presentando un panorama general del capítulo 3 de Gálatas y el capítulo 4 de Gálatas. Y les dije que íbamos a desarrollar este tema doctrinal, ¿verdad? Eh, y cómo va a aplicar este tema doctrinal el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. Y que lo vamos a mirar así un poquito despacio, porque ¿qué es esto? Lo que afianza nuestro corazón y argumentos reales que nos demuestran que nuestra salvación es por fe y no por obras, o por fe más obras. Es por fe completamente. Entonces, Gálatas capítulo 3, por favor, empecemos versículo 1 al versículo 5. Gálatas 3, verso 1 al verso 5. Y empieza diciendo: Oh Gálatas insensatos, ¿qué os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hace algunas preguntas. Y hay una palabra aquí clave que está en el versículo 4 y dice padecido. Ese padecido puede ser traducido también como experimentado. Entonces, el primer argumento al que Pablo se refiere es una experiencia personal. Recuerden esto, que el Evangelio no es una experiencia familiar, aunque el Señor rescata, salva familias, pero la experiencia con el Señor debe ser de manera individual. No es que la experiencia que tuvo mi esposa con el Señor me alcanza a mí. No, es una experiencia personal. Entonces el apóstol Pablo les pregunta aquí, bueno, ¿usted experimentó? ¿Qué experimentó? ¿Han experimentado, han tenido esa experiencia en vano?
Su primera experiencia con el Señor fue en vano. Y yo creo que Pablo fue muy sabio al comenzar hablando de esa experiencia personal cristiana, ya que Pablo había estado con ellos cuando recibieron a Cristo en su corazón. Se estaba basando en la experiencia que ellos tuvieron. Es más, él les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o porque ustedes creyeron a la palabra que estaban escuchando? Ese quiere decir que Pablo fue testigo de que aún el Espíritu Santo vino sobre estos hermanos de Galicia o de Galacia. ¿Sabe? Ahora, quiero también hacer un paréntesis. También nuestro único argumento no es nuestra experiencia personal. ¿Por qué? Porque también una experiencia puede ser peligrosa, porque una experiencia puede ser falsificada y malinterpretada. Pero en este momento estamos hablando de eso que experimentó estos hermanos cuando recibieron la palabra de parte de Pablo y cómo el Espíritu Santo vino sobre ellos. Así que Pablo les dice, mire, esto es lo que les enseño, pero también quiero que al recordar la experiencia tengan un balance. Bueno, ¿por qué? Porque mi experiencia tiene que tener un balance en la palabra de Dios. Déjeme poner un ejemplo práctico. Hay un grupo de personas en esta ciudad en particular o en este país donde van a cierto lugar para que les digan una profecía. Y puede ser que esa persona nunca había tenido un acercamiento con las cosas de Dios. Y ese día llegó allí y le dieron una profecía. Lo que estoy contando, lo estoy contando de la vida real. Y resulta que el falso profeta le dice, mire, hágase el número tal con la lotería tal. Y el hombre quedó impactado porque ¿cómo sabe este que a mí me gusta el juego? Y se va y se hace el melate o el chance con ese número, con esa cosa, y cayó. Dice, no, yo tuve una experiencia gloriosa. Fui allí y me dieron el número del chance. Oiga, pero esa experiencia está basada en la palabra. Pero Pablo no está hablando de ese tipo de experiencias. Pablo está hablando de una experiencia poderosa en el Espíritu. Bueno, yo quiero que miremos, por favor, ahí mismo, en el capítulo 3, pero vamos a leer en el verso 6 y, y vamos a mirar hasta el verso 14. Dice, así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas solo las familias de Israel. Ah, no, en ti serán benditas todas las naciones.
De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sabe qué dice ese pasaje? Que el que quiere depender de las obras de la ley, las tiene que cumplir todas. Porque si usted solo cumple 99, no pasó y está hecho o entra en maldición. Pero mire lo que sigue diciendo el pasaje. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por él. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Aleluya. Era obvio que estas personas habían experimentado algo maravilloso cuando Pablo les visitó. Habían creído en Cristo Jesús, en ese Cristo resucitado. Pablo les contó, yo perseguía la iglesia, iba camino a Damasco, pero se presentó Cristo, me habló, vi al Cristo crucificado, a ese lo vi resucitado. Y mientras Pablo hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre los hermanos de los Gálatas y ellos experimentaron algo maravilloso. Pero después de que se va Pablo, los judaizantes llegaron y les convencieron que les faltaba algo, que ellos tenían que obedecer a la ley de Moisés. Pero cuando usted cree en Cristo Jesús, le es suficiente. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús se hizo maldición para que nosotros ya no entráramos en la maldición de la ley. Y no que la ley sea maldición. La ley es una bendición porque nos puso las normas, nos puso el camino, nos mostró, es el ayo, la palabra ayo es el maestro, ese profesor que te dice uno más uno son dos, ese profesor que te dice esta palabra tiene tilde. Esta se escribe con mayúscula. Eso era la ley cuando dijo, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio. Alabado el nombre del Señor. Nos estaba diciendo las normas iniciales y no es maldición. ¿Qué era lo que se convertía en maldición? La persona que confiaba en ella para ser salva. ¿Por qué? Porque si tú querías ser salvo por la ley, tenías que cumplir todo lo que la ley exigía. Y ninguno, ni uno, pudo ni podrá cumplirla. Solo Cristo Jesús. Por eso ponemos nuestra confianza y creemos en el Señor. Esos falsos maestros entonces vinieron a los Gálatas. Vinieron a convertirlos de sabios a necios.
Y esa es la palabra que les dice necios. ¿Por qué? Porque todo era suficiente, ya el Señor era suficiente para ellos. Ahora, quiero aclarar una cosa. Cuando Pablo los llama necios en este pasaje, Pablo no estaba violando las palabras de Cristo en el Sermón del Monte. No sé si ustedes recuerdan las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, allí en Mateo capítulo 5, verso 22. En el Sermón del Monte Jesús dice estas palabras: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, esta palabra realmente se usa en dos diferentes expresiones o dos diferentes ideas. El insensato de Pablo cuando le dice a la iglesia de Gálatas, él no les está diciendo en el sentido de personas que no hayan creído en el Señor, sino este insensato es tardos para entender. No sean insensatos, no sean necios, tardos para entender espiritualmente hablando. Entonces, cuando el Señor también en algún momento usa esa palabra, la usó allá en Lucas 24-25 y les dijo así, les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces, en este contexto, la palabra necio habla de una persona que ha escuchado la palabra, que entiende la palabra, pero que se tarda para creerlo y para ponerlo en práctica. Así que cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios que son necios, les está diciendo, ustedes han tenido una experiencia con Cristo. Ustedes recibieron al Cristo y experimentaron el Espíritu Santo. Y ahora vienen estos judaizantes a decirles, oh sí, estuvo muy lindo, pero les hace falta circuncidar. Por favor, no sean tardos para entender que lo que Cristo hizo es suficiente. El apóstol Pablo está declarando un hecho, mientras que Cristo está advirtiendo, alabado el nombre del Señor, sobre estos que se demoran en entender. Pablo les recuerda en verdad, tuvieron un encuentro con Cristo, vieron a Dios, pudieron experimentar al Cristo resucitado. Quiero que se regrese a Gálatas capítulo 3 y vuelva a leer conmigo el versículo 1. Y dice, oh Gálatas insensatos. Entonces, ahora ya entienden la palabra insensato aquí, ¿verdad? Tardos para entender. Les dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Si fue una experiencia verdadera, mis queridos Gálatas, o fue una experiencia meramente emocional. Y esa sería una pregunta muy, muy valedera para nosotros. ¿Usted ha tenido una experiencia real con el Señor o una experiencia simplemente emocional? ¿Sabe qué es una experiencia emocional? Duró un momentico y después se olvida.
Fue Cristo y este crucificado el que Pablo les predicó a Galacia con tanta eficacia que la gente podía ver al Cristo crucificado estando con ellos. La palabra que dice presentado claramente significa exhibido públicamente, o como quien dice, un anuncio, un cartel público. Les pusimos un cartel público, así como cuando colocamos un cartel en la calle, un cartel con información importante. Pablo abiertamente presentó a Cristo a los Gálatas y les hizo hincapié en su muerte y en la muerte de cruz por causa del pecado de los hombres, pero ellos oyeron que Cristo también había resucitado y ellos le creyeron, alabado el nombre del Señor, y como resultado nacieron en la familia de Dios. Y yo no dudo que ustedes que me están escuchando, mientras yo estoy hablando, ustedes están recordando su experiencia personal. Cómo el Señor llegó a sus vidas y ustedes lo pudieron ver, lo pudieron experimentar y ahora tienen al Espíritu Santo en sus corazones. Porque cuando nosotros formamos parte de la familia del Señor, la primera cosa que recibimos juntamente con Cristo es al Espíritu Santo. Y que algunas personas no tienen la conciencia de que Él está ahí, pero Él está ahí presente contigo y te hizo parte de la familia de Dios. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, el versículo 2 y el versículo 3. Y les hace una pregunta, ¿no? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios, ya recuerda esto, ¿no? Tan tardos para oír, tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿Cómo fue esa experiencia que tuviste? ¿Fue solo emoción? ¿O algunos de ustedes han experimentado la presencia de Dios transformadora? El Espíritu Santo transformador en su vida. Pero ¿se han dejado convencer de regresar a las obras de la carne? En esta carta a los Gálatas, el Espíritu Santo se menciona 18 veces y juega un papel muy importante en la defensa de Pablo en cuanto al Evangelio de la Gracia. El único que nos convence de salvación es el Espíritu Santo. La única persona que está ahí para animarnos, para afirmarnos, para dirigirnos es el Espíritu Santo. La única evidencia real de la conversión de una persona es la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, el versículo 9. Y dice la palabra, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando una persona ha recibido al Señor en su corazón, ahora empieza a vivir dirigido por el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Pues es el Espíritu Santo el que tan pronto recibimos a Cristo, empieza a morar en mí. Y ahora lo que yo vivía y hacía en la carne, ahora lo vivo para Él, porque es el Espíritu Santo el que quiere dirigir tu vida, el que quiere dirigir tu casa,
tu hogar. ¿Eres consciente que tienes al Espíritu Santo de tu lado? ¿Que tienes al Espíritu Santo allí? Entonces no te hagas sabio ni sabia en tu propia opinión. Habla con Él. Pablo hace esa pregunta importante. ¿Recibieron el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios o por las obras de la ley? Pongamos un ejemplo. Yo estoy hablando la palabra de Dios a su vida. Y dentro de usted está el Espíritu Santo. Y algunos de ustedes, mientras yo estoy hablando, están experimentando algo allá adentro que como que salta. ¿Sabe qué es? El Espíritu Santo. Por supuesto, solo hay una respuesta. El Espíritu Santo está en su vida porque usted escuchó la palabra y creyó en el Señor Jesucristo. Por eso es importante que entendamos la obra del Espíritu Santo en nuestra salvación, en nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo es el que redarguye al pecador, es el que nos revela a Cristo. Mire la obra del Espíritu Santo. San Juan capítulo 16, versículo 7. Y leamos 3, 4 versículos. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convencer de pecado. ¿De qué más? De justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La tarea del Espíritu Santo es esa. Por eso les pregunta, venga, ustedes no conocieron a Cristo ya. Ustedes no tienen al Espíritu Santo. Entonces ustedes, ¿por qué siguen viviendo como si no lo tuvieran? Los pecadores duros de cerviz y de corazón y de oídos son los que resisten al Espíritu Santo. Esos son duros de cerviz. Esos son incircuncisos de corazón y de oídos porque resisten al Espíritu Santo. Pero usted y yo debemos rendirnos a Él todos los días, pues nosotros, cuando recibimos al Señor, hemos sido bautizados en Él y llegamos a ser miembros de la familia del Señor. Y ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que haga un autoexamen. ¿Usted tuvo una experiencia con Cristo? ¿O no la ha tenido? Pues lo invito a tenerla. Y si usted ha tenido una experiencia con Cristo, le aseguro que tiene el Espíritu Santo. Déjese guiar por Él. No lo resista. Quite sus argumentos. Deje que el Espíritu Santo le ministre. Él lo hará mejor que nosotros. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque yo no fui a escogerte a ti ni te busqué. Tú me cogiste y me buscaste y me encontraste. Y cuando yo oí la palabra, Señor, tu palabra provocó que mi espíritu se conectara con el tuyo. Y yo sé que mi Redentor vive y que tengo al Espíritu Santo en mí. Perdóname, Espíritu Santo. Yo quiero caminar contigo, quiero obedecerte, quiero que tú sigas dirigiendo mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos sellaste con las arras de mi salvación, que es el Espíritu Santo, Señor amado,
y éste estará conmigo hasta el día de la redención, porque eres tú quien levantarás tu iglesia para presentártela sin mancha y sin arruga. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pues Dios les bendiga, feliz día, Dios los fortalezca Amén, a amén. cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Bendiciones para Amén. todos.